Hoy habitamos en el mundo alrededor de 6.000 millones de personas. En 2050 seremos casi 10.000 millones. Tan solo en México de aquí a ese año seremos 23 millones de personas más. Si nos apanicamos cuando se escasea un producto alimentario de nuestra preferencia o consumo, ¿qué crees que pasaría si no tuviéramos alimentos suficientes para todos y todas? En fin, que para alimentarnos necesitamos generar 70% más de alimentos en el mundo y este desafío supone además hacerlo sin aumentar mucho el espacio cultivable. Ante este desafío, la ciencia y las innovaciones tecnológicas ofrecen ya diferentes soluciones y es por eso que hoy te quiero compartir en el podcast esta charla con el ingeniero Carlos León Ramírez, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de Bofish, una organización que provee soluciones integrales para el desarrollo de modelos exitosos de producción de alimentos saludables mediante sistemas sustentables que además contribuyen al cuidado del medio ambiente y que bueno, Carlos es también impulsor del Congreso Internacional de Acuaponia 2022. Así que Carlos, muchísimo gusto y ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Pira. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Oye, cuéntanos primero qué es Bofish y qué es lo que hace por la producción sostenible o sustentable de alimentos en México. Claro que sí. Bofish realmente somos un grupo que participamos tanto en la producción como en la parte de capacitación, en la construcción y en la operación de granjas que están relacionadas en la producción de alimentos, en este caso más enfocados al sector agro y acuícola, donde producimos especies y plantas en una tecnología que es de sistemas de recirculación de agua y de desechos, ¿no? Entonces, eso le llamamos la acuaponía. Entonces, participamos en la producción tanto aquí en México, en Colombia y en Chile. Y esperamos el siguiente año poder estar en Estados Unidos, pero pues vamos creciendo así paulatinamente conforme a nichos de mercado. Excelente. Oye, ahorita comentaste algo bien importante y a veces solemos confundir un poquito lo que hace una y lo que hace otra o cómo se integra una y en otra. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué diferencia hay entre acuaponía e hidroponía? Bueno, la hidroponía es parte de la acuaponía, realmente es una técnica que usamos y la adaptamos solamente, pero en realidad la acuaponía es producir peces y normalmente una granja que produce peces genera desechos en el agua, entonces esos desechos en el agua normalmente se van y contaminan. En este caso se usan las plantas para filtrar esa agua y resultó pues con los avances que ha habido que las plantas se nutren bastante bien y pueden producirse plantas comerciales como hortalizas, como hierbas aromáticas, flores. Entonces la planta filtra el agua realmente. Esos desechos realmente son nutrientes, filtra el agua y permite que el agua pueda volverse a utilizar para los peces. Entonces no hay ningún desperdicio de agua. Esa es la diferencia realmente, pero la hidroponía es parte de la acuaponía. Oye, y ahorita que comentabas en eso de que no se desperdicia nada y que comentamos acerca de la producción intensiva que requerimos de hacer de alimentos, ¿qué importancia tiene el impulsar en este momento la producción de alimentos bajo sistemas acuapónicos? Bueno, bajo este tipo de sistemas que son sustentables tienen mucha importancia y más recientemente, porque pues bueno, ya ves todas las situaciones que están ocurriendo de pues, la pandemia, la cuestión de las guerras, que han hecho que muchas líneas de comunicación, de suministro de insumos, como los fertilizantes, como el alimento de los peces, que se suban a lo mejor algunas materias primas para los insumos, eso hace que realmente tengas que ser más eficiente cada vez, ¿no? Además, por la parte ambiental, por supuesto, pero por ejemplo cada vez el fertilizante sube más. Entonces aquí hay fertilizante que en algunos cultivos llega a ser el 95% de fertilizante que se puede sustituir dependiendo del tipo de planta y del sistema. Entonces es muy importante en esta cuestión. Otra, pues también con esto del cambio climático y las situaciones más drásticas ambientales que sufren muchos países o muchas regiones donde pues, las sequías cada vez son más frecuentes o más largas, pues precisamente hay que cuidar más el agua, entonces hay que darle la vuelta, ¿no? De utilizar la misma agua y eso permite precisamente esta técnica donde realmente se le da doble uso, o sea, al pez y a la planta, y además se regresa el agua, o sea, no hay, es la misma agua por años, solamente hay que reponer evaporación. Entonces, todas esas ventajas tiene la acuaponia y también pues se suma a la parte de la tendencia de mercados por producir alimentos saludables y o orgánicos, ¿no? Entonces también producirlo de esta manera permite que algunas certificadoras lo pueden catalogar como orgánico. Sin embargo, siempre se pregunta uno si los sistemas de producción acuapónica que integran, como tú lo comentas también, la producción hidropónica, pueden ser alternativas para la producción intensiva y sustentable de alimentos, porque no es posible utilizarlo para todo tipo de cultivos, ¿cierto? Mira, se podrían todos, pero en unos en mayor medida que otros.
Por ejemplo, donde más se utiliza es definitivamente en lo que son hortalizas y hierbas, principalmente en hortalizas, aunque ahorita ha habido mucha tendencia, fíjate, por la cuestión de producir estos alimentos en hierbas que se utilizan para cuestiones medicinales, porque el hecho de esta técnica, también otra diferencia que integra la diferencia de la hidroponía es que no nada más son los nutrientes naturales, sino que se genera una gran comunidad de microorganismos que estimulan a la planta y que le dan ciertos sabores naturales que a veces en la parte hidropónica no los tiene. O sea, lo hacen un poquito más orgánico. Entonces, ciertamente ha sido más implementado la acuaponía, inclusive antes era por aquellos que producían peces y querían filtrar el agua. Ahora ha sido por gente que dedica a plantas y que quiera darle un doble uso y o darle un aprovechamiento o reducción a los fertilizantes, en este caso biofertilizantes. Cuando comenzamos, antes la acuaponía se basaba en utilizar sobre el agua del peces. Luego, en los sedimentos también quejaban los peces. Después empezó con que el aire de los peces también era nutriente de las plantas. Había algunas, como fertilizan con dióxido de carbono, podían proporcionar dióxido de carbono a las plantas. Y ahora me he encontrado algunos cultivadores de berries, inclusive, que ponen esto de los peces y utilizan no nada más el agua, sino al pez mismo, todo lo que no se come uno, lo que hacen es una emulsión y lo hacen un biofertilizante y un repelente. Eso está muy interesante porque así que están aprovechando todo, ¿no? Hay varias alternativas interesantes. Pues lo que estoy viendo es esta parte, ¿no? De aprovechar. Hoy en día se habla muchísimo acerca de la importancia de los micronutrientes en los alimentos. Hortalizas, por ejemplo, pues son básicas para poder aplicar todo tipo de micronutrientes, ahorrar, como tú comentas, fertilizante. En los granos, por ejemplo, sería ideal, ¿no? Sería ideal porque pues son los cultivos base que utilizamos pues en casi todas las sociedades. Pero ¿cuáles serían, Carlos, las tendencias o las innovaciones que vienen ahorita en la producción acuícola, digamos así, y que se pueden utilizar en pues la mayoría de los cultivos? Sí, pues mira, ahorita la tendencia está mucho precisamente a la parte de control. Este sistema, pues como es un poco relativamente nuevo, hay algunas industrias que todavía se están sumando apenas, como la parte de la industria de los controles y automatizaciones, donde pues ya empieza a haber esfuerzos por generar software o sistemas de control remoto, inclusive de inteligencia artificial primaria, podríamos decirle. Ahí es donde estoy viendo que hay cierta tendencia. También en la parte de recuperación del agua, este sistema pierde agua solamente lo que se evapora. Pero en lugares desérticos, zonas donde de plano la seguridad alimentaria es fuerte y no hay agua, pues inclusive la evaporación la tratan de recuperar. Entonces he visto algunos sistemas que están haciendo pruebas, inclusive aquí en México, en Baja California Sur, unos japoneses están haciendo las pruebas en acuaponia para recuperar todavía esa agua y volverla a meter hacia los peces. Ahí es donde he visto tendencias. Y también, ¿sabes en qué? En la parte agroturística. Ahí está muy interesante. Es un tema que ahorita, por ejemplo, a un hotel, por decir, de una zona turística, le interesa que la gente lo vea sustentable, que además vea que produce él, porque hay esta tendencia de agroturismo, y además el hecho de que tenga esa seguridad alimentaria, de que consiga sus productos además frescos, es algo interesante porque entonces algunas granjas están alocando en hoteles, como no ocupan mucha agua ni mucho espacio, son muy intensivas, pueden alocarse donde está el mismo punto de consumo. Sí, sí, exacto. Nosotros en FIRA, bueno, pues tenemos muchos años impulsando esta parte de la producción bajo sistemas sustentables, utilizando o reduciendo el consumo de agua, por ejemplo. Y bueno, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo las personas, sin ser expertas, podemos aprender y experimentar la acuatecnia, la acuaponia, las ecotecnias para la producción de alimentos? ¿Cómo piensas que las personas que no somos expertas podemos aprender y experimentar este tipo de técnicas para la producción de alimentos? Bueno, yo creo que aquí me iría a desglosar lo que son las diferentes escalas. Por ejemplo, si es una persona que a lo mejor quiere hacer algo de un huerto o algo, un negocio pequeño, pues yo lo que recomendaría es que iniciara con algo sencillo. La acuaponía no se puede ser demasiado sencilla, ¿eh? Creerás que lo hacen los niños en algunas escuelas. Y para conocer primero cómo son los peces, las plantas, sobre todo si no hay esa experiencia, ¿no? Entonces, montar un sistemita piloto, digamos, de la escala que van a buscar sería interesante. Puede ser algo de 2 metros cuadrados y que luego se transforme en algún negocio pequeño para algún restaurancito. Y para cuando ya es algo de industrial o agroindustrial, pues ahí sí recomendaría mucho, pues precisamente acercarse a las personas que conocen y poder incorporarlos en la parte del seguimiento o dentro de la misma empresa para que pues mitigar esa curva de aprendizaje, ¿no? Y eso sí, establecer muchos controles y protocolos de operación, ¿no? Como si fuera es una industria realmente ya.
Sí, sí, claro, pero me llama mucho la atención eso que dijiste, que tiene la posibilidad, uno que pudiera ser como una solución de autoabasto alimentario, ¿no? Que lo pudieras usar tú para tu propio abasto alimentario, pero otro dijiste como un pequeño negocio. Es costoso, Carlos? ¿Es costoso montar un sistema de acuaponía para cultivar tus propios alimentos? Fíjate que sí y no, porque no en el sentido que lo hacen, se ha hecho con cuestiones rurales, o sea, con materiales que la misma gente tiene. Casi te puedo decir que cualquiera puede hacerlo. Nos tocó una vez que lo hicimos precisamente en una comunidad rural donde les dijimos, a ver, ¿qué tienen? Y fuimos armando y resulta que tienen muchos contenedores que no están usando, tienen algunos lonas que dejaron ahí de algunas campañas políticas, a ver, sabe quién, y todo eso se utilizó y se hizo un sistema de acuaponia. Ajá, entonces se puede hacer con lo que tienes y inclusive salen unas cosas innovadoras de ellos que dicen, ahora esto ni siquiera lo había pensado. Y puede ser tan tecnológica como ya una granja industrial que va a competir a nivel de exportación, pues sí tiene que ser muy eficiente, entonces se buscan controles y la mejor tecnología, ¿no? Ya ahí sí, bueno, sí es costoso por metro cuadrado, pero pues altamente productivo. Oye, Carlos, ¿y cómo fomentar un mayor conocimiento de los beneficios de este tipo de producción? Coméntanos un poquito acerca del Congreso Internacional de Acuaponia. Tienes mucho tiempo impulsando esta idea. ¿Cómo nace? ¿Qué trae ahora para 2022? ¿Cómo es que México es sede de este Congreso? Y pues cuéntanos quiénes y cómo participan. Bueno, eso es interesante porque el Congreso nació en el 2008 y como la acuaponia nació aquí en México. La acuaponia viene de los aztecas, de las chinampas. Así de hecho algunos los conocen como método chinampa. En este caso, pues bueno, fue en el 2008 en México y de ahí se empezó a mover a otros países. Se fue haciendo un poquito más grande, más integrado. Eso es algo que me gustaría comentarte, que ahora es ya no nomás pez y plantas, se ha vuelto, le llaman acuaponia biointegrada, que es de que, por ejemplo, hay granjas que se montan con peces, plantas, paneles solares, biodigestores, sistemas de composteo para la producción de insectos y darle de comer a los peces. Se han vuelto muy circulares, bastante circulares, ¿no? Y diversos, de las diferentes escalas, desde huertos urbanos hasta grandes. Y entonces este congreso ha ido virando y se ha ido integrando por otros subeventos. Por ejemplo, en este caso se promocionó como el triple evento, porque es el Congreso Internacional de Acuaponia, que es el que ya veníamos haciendo. Se ha incorporado lo que es la Expo Aquagreen, donde es una expo como tal y ese evento los proveedores tienen que llevar algo que puedan demostrar y que esté ahí funcionando para que la gente lo palpe, lo vea. También se incorporó una cumbre que estaba haciendo en Chile de sistemas biointegrados, donde son pláticas precisamente de eficiencia de agua, de alimentos. Y recientemente, aunque ya al final se incorporó un evento que se llama Canaponics, que es pequeño, pero va a haber algunas pláticas de cultivo de cannabis que anda muy en moda pues en varios lados, ¿no? Entonces, pues bueno, este evento va a ser muy incluyente, la verdad es que dijimos, tiene que ser muy incluyente, es la primera vez que lo vamos a hacer en un lugar abierto, en una granja precisamente que está pegada a la ciudad de Guadalajara y que tiene 2 hectáreas de jardín, entonces dijimos, ahí está perfecto, se van a montar los escenarios, la granja va a ser parte del escenario y hay desde sistemitas para niños, o sea, realmente pueden venir desde niños, pueden venir personas a ver en la granja que es un poquito más avanzada, pues personas que a lo mejor producen ya, está muy incluyente, personas, estamos preparando para que sea también personas de discapacidades, ¿sí? Personas de tercera edad, que es las que creemos que también pueden ser partícipes de este evento. Entonces queremos hacerlo, eso sí, mucho, muy incluyente, mucho, muy participativo. Y las noches inclusive se están planeando los eventos alternos que va a ser para que la gente hable de sus experiencias malas. Se llama las noches de tropiezos, para que hable de lo mal que le ha pasado, porque normalmente en un congreso ponemos que las peces bonitos, no, en ese tenemos que poner, sabes que aquí se me murieron los peces, fue por esto y fue por otro, entonces así está el evento, va a ser muy, muy dinámico. Y luego también pusimos un fish tank, se llama, que de hecho ahí es donde FIRA nos va a apoyar muchísimo, porque el fish tank es para que hay personas que cuando empezamos pues teníamos nuestro proyecto y nadie nos hacía caso, ¿no? Entonces ahí la idea es que va a haber proyectos, presentadores de proyectos, van 6 proyectos hasta ahorita, que van a presentar su proyecto con montos y lo van a poner a ver quién puede darles financiamiento, quién se integra como inversionista. Entonces invitamos a 4 inversionistas y ustedes como la parte de financiera para que el inversionista a lo mejor sea garante o algo y entonces pueda avanzar si es que le late, si es que hay buena sinergia en el proyecto que traen, entonces va a ser también esa parte del fish tank se llama.
Oye, qué padre porque además somos muy proclives siempre a mostrar la parte exitosa, ¿no? Pero bien dicen que no se aprende tanto del éxito como del fracaso, ¿no? Entonces, qué padre que tienen esta cuestión de, a ver, si vas a empezar tu proyecto productivo, puedes tropezar en esto, que ya hemos visto que causa problemática, pero lo puedes superar así, ¿no? Entonces, esa parte está muy padre. Y pues también la parte de impulsar esto de la inversión, porque creo que para nosotros que tenemos muchísimo interés en la parte de promover el desarrollo sustentable, bueno, pues hay muchas cosas que podemos ofrecer como FIRA, ¿no? El apoyar a los productores a que migren a una producción, por ejemplo, orgánica o semiorgánica, porque como tú lo comentas, el desecho del pez se utiliza en la fertilización y bueno, dado que es agricultura protegida, también pueden contar con certificaciones ya con esta etiqueta, digamos, ¿no? Podemos buscar que se eleve su rentabilidad al vincularlos a mejores mercados, por ejemplo. Podemos hacer muchas cosas, ofrecerles inversiones de largo plazo, capital de trabajo, crecimiento, desarrollo. Entonces, me parece que esta es una gran iniciativa, Carlos. Y me gustaría para terminar que nos comentaras quién va a estar en este congreso y que hagas también pues una invitación abierta para que quienes nos escuchan puedan y si tienen la posibilidad, pues puedan acceder a este congreso. ¿Tiene costo el congreso, va? Sí y no. Tiene costo del Congreso la parte de las pláticas, pero la parte de la expo donde va a haber talleres, y realmente son talleres como tal, por eso estamos montando los sistemitas para que ahí puedan hacer varias cosas, varios talleres, esa no tiene costo. Haz de cuenta que el Congreso empieza el 2, y del 2 al 4 es la parte de Congreso como tal, ponencias, donde vienen ponentes internacionales. Viene Gunther Pauli, que es una personalidad, es el autor de la economía circular, que por ahí se escucha mucho. Vienen personas de todos los continentes. O sea, traemos a alguien de África, traemos a alguien de Europa, tenemos de todos para que puedan compartir diferentes experiencias. Y pues de Latinoamérica yo creo que el 70% es la gente de Latinoamérica, ¿no? Y la parte de la expo abierta, que está pegado, o sea, está dentro de lo mismo, empieza el día 4, 5 y 6. Y el 5 y 6 es totalmente abierto para que personas que son inclusive ajenas a esto, o sea, de ciudad, amas de casa o personas completamente ajenas, aprendan, si de manera práctica, cómo hacer algo, cómo ya nuestro objetivo sería que ellas se lleven de decir, ya lo puedo hacer, ¿no? Aunque sea pequeñito, ya puedo hacer algo, y por ahí empiecen. Entonces esa parte es abierta, también la parte de la visita a la granja, la parte de la visita a los sistemas, todo eso es abierto. La parte que sí es cerrada, pero hay descuentos también, o sea, los estudiantes tienen 70% de descuento, ahorita las becas que se están dando son del 50%, y bueno, los talleres, como decía, son gratuitos totalmente. Oye, pues súper bien esta parte de los talleres donde se puede tener acceso de manera gratuita. Y para la gente que quisiera conocer o saber un poco más de todo lo que va a haber en el programa del evento en estos 6 días, Carlos, ¿tienen algún contacto, algo en donde pudieran tener mayor información? Sí, claro, pueden meterse a la página aquaponia.com, Aquaponia con C de casa, o pues mandar un WhatsApp y ahí les contestan directamente al 33 30 17 95 55 y ahí los pueden inscribir o venirse directamente también al evento. Va a ser en Santa Rita, Jalisco. Perfecto. Oye, Carlos, pues súper interesante todo lo que nos has compartido. Hay mucho que conocer a este respecto, pero bueno, pues es muy útil porque te comentaba justo en FIRA tenemos en este momento una visión altamente comprometida con la sustentabilidad. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carlos León Rodríguez, de Biofish y organizador del Congreso Internacional de Aquaponia 2022, por participar con nosotros en esta emisión del podcast de FIRA. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, si eres compañero de FIRA y te encuentras en la Residencia Estatal Jalisco o en cualquiera de las agencias que integran esta residencia, o te quieres venir para acá en el puente solamente para aprovechar este pequeño periodo vacacional, estos pequeños días de descanso, pues ven al Congreso Internacional de Aquaponia y seguro vas a tener muchísimas cosas interesantes que aprender. Se despide de ustedes Cecilia Arista, no sin antes recordarles que pueden calificar este podcast a través de nuestras plataformas digitales, especialmente en Spotify con 5 estrellitas, y también puedes hacernos llegar tus comentarios y tus sugerencias a la cuenta de correo enlace@fira.gov.mx. Se despide de ustedes Cecilia Arista como cada semana, en la producción mi compañero Axel Escutia, deseando para todos una excelente y corta semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.